Estamos aqui para a gravação de mais um programa da série Diálogos sobre Direito. Estamos recebendo hoje aqui a professora Ana Belém Macho, da Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, que recentemente defendeu sua tese de doutorado, laureada com nota 10, com a presença de um professor alemão, professor Dieter, com a presença de um ex-membro da Corte Constitucional. E parabéns, obrigado por ter vindo, Ana. E eu queria que você contasse um pouco, para começar a nossa conversa, sobre a organização do direito tributário espanhol. Como que é a organização? É um Estado unitário? Quais são os principais tributos? Quais são as principais queixas dos contribuintes espanhóis? Dê uma noção para nós de como funciona o direito tributário espanhol. Obrigada, Eurico. Yo me expresaré en español porque mi portugués no es muy bueno. Obrigada por invitarme a esta entrevista. El sistema tributario español, hay que tener en cuenta que nuestro Estado es un Estado autonómico, no es una federación de Estados, pero sí un Estado autonómico en el cual, por tanto, hay diferentes niveles territoriales de poder tributario. Poder tributario del Estado central, segundo nivel, poder tributario de las comunidades autónomas, son las regiones. España se divide en 17 comunidades autónomas, y nivel territorial local. Principalmente municipios, también provincias, más de 1000 municipios, entes locales que también tienen poder tributario. ¿Cómo se distribuye? El Estado central, yo supongo que en Brasil está la Unión, los Estados É muito parecido. federados, Temos a União, os Estados e também os municípios. Distrito Federal Sí, y los municipios. Muy parecido. España está en un proceso de cambio en este sentido. Las comunidades autónomas siempre han reivindicado mayores competencias y estamos en una transformación. Es posible que haya alguna reforma constitucional. Pensemos que en España, desde el año 78, únicamente ha habido una reforma constitucional en una cuestión de detalle insignificante, ¿no? Mientras que en Brasil ha habido más cambios. Esto se diferencia bastante. Es muy resistente nuestra Constitución a enmiendas constitucionales, a reformas. Es posible que haya una en este sentido, mayores competencias en las comunidades autónomas. Actualmente la situación es: Estado central tiene los principales tributos, los principales impuestos, poder recaudatorio más importante, y las comunidades autónomas, sobre todo, se nutren, se financian con transferencias del Estado. Esto es así para 15 comunidades autónomas. Otras 2 comunidades autónomas tienen un régimen especial. Régimen especial, que es un régimen muy antiguo, el régimen foral de País Vasco y Navarra. Régimen general de las 15 comunidades autónomas: el Estado recauda la mayor parte de los ingresos tributarios y transfiere una parte a las comunidades autónomas. Sistema foral de las 2 comunidades autónomas, País Vasco y Navarra, justo el inverso. Las comunidades autónomas tienen los principales impuestos, País Vasco y Navarra, impuestos sobre la renta de las personas físicas, y transfieren al Estado central, a la inversa, al Estado central, un cupo, una cuota. ¿Por qué? Por las competencias que el Estado central continúa desarrollando en esas comunidades autónomas. Se mantienen una serie de competencias. Não tiene lo IVA. Apenas la... No, el IVA es un impuesto fuertemente armonizado a nivel de la Unión Europea. Entonces, en este sentido, el IVA es especial, porque se rige por directivas comunitarias. Principales impuestos en España, supongo que será muy parecido a las principales fuentes de tributación. Son la renta, el consumo, el patrimonio. Y, por lo tanto, impuestos sobre la renta de las personas físicas, impuestos sobre la renta de las personas jurídicas, que en España se denomina impuestos sobre sociedades. Las principales fuentes de recaudación son IRPF, impuestos sobre la renta de las personas físicas, y después el impuesto sobre el valor añadido.
Después tenemos impuestos sobre sociedades, impuestos sobre el patrimonio, impuestos sobre sucesiones y donaciones, impuestos sobre transmisiones patrimoniales, es decir, una serie de impuestos que vienen después, todos de titularidad del Estado central, y lo que sí ha habido es un proceso de mayor cesión a las comunidades autónomas. A medida que las comunidades autónomas han adquirido mayores competencias, necesitan, por tanto, mayores recursos para llevar a cabo estas competencias y, por tanto, hay un porcentaje, hay impuestos que se ceden totalmente, hay unos puntos de conexión que determinan cuál es el criterio para entregar esa parte de recaudación a la comunidad autónoma. Patrimonio se cede 100%, es un impuesto cedido en su totalidad. Impuestos sobre sucesiones, transmisiones mortis causa y donaciones, se cede también en su totalidad. Transmisiones patrimoniales también. Renta de las personas físicas, un 33%, máxima cesión a la comunidad autónoma. El IVA se ha cedido también en un 35%. Los impuestos especiales de fabricación también. Es un proceso en continuo cambio. Hasta hace muy poco, hasta el año 2001, cada quinquenio, cada 5 años, el sistema se revisaba, sistema de transferencia a las comunidades autónomas. Desde el año 2001 se aprobaron unas leyes que confieren carácter indefinido al sistema, es decir, puede modificarse como toda ley, pero no es ya previsible que cada quinquenio se tenga que revisar. Y los entes locales siempre han tenido un grave problema. Entonces, claro, las comunidades autónomas, ¿qué les queda? Aparte de estas transferencias de impuestos cedidos, muy escaso margen para crear sus propios tributos, sus propios impuestos. Porque existe una ley orgánica que completa la Constitución, que forma parte del bloque de constitucionalidad, que dice: la comunidad autónoma no puede gravar hechos imponibles, datos generadores, ya gravados previamente por el Estado. El Estado tiene la mayoría de hechos ya gravados, renta a personas físicas, renta a personas jurídicas. ¿Qué sucede? Que a la comunidad autónoma le queda muy escaso margen. Casi todos los impuestos nuevos que ha creado han sido recurridos por el Gobierno estatal ante el Tribunal Constitucional por un problema de doble imposición, alegando esta doble imposición. Y, sobre todo, las materias donde mayor margen tienen las comunidades autónomas para crear impuestos propios, nuevos impuestos, es en materia medioambiental, tributos que tienen una finalidad extrafiscal de protección del medio ambiente, y en materia del juego, por ejemplo, pero muy limitado, muy estricto. Ana, há uma coisa interessante no direito brasileiro, que nós somos um país federativo, com uma tradição de país unitário, centralizado. Na verdade, foi uma circunstância política do nosso império para a República que tornou o Brasil uma federação, mas politicamente é um país centralizado. E, em razão disso, na nossa Constituição, existem praticamente a previsão para todos os tributos municipais e estaduais. Então, eu queria explorar um pouquinho com você essa diferença entre um país federal e um país unitário. Como que você... na Espanha, na verdade, eu tenho praticamente... O que a Constituição fala sobre o sistema tributário? ¿Fala pouco? Fala menos que la Constitución Federal de Brasil. Mucho menos. Yo no conozco a fondo el sistema tributario brasileño, pero he visto un poco la Constitución y define mucho los tributos, cómo han de ser. La Constitución española del año 78, nuestra Constitución es del año 78, define muy poco, da mucho margen a ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, que ya define y que tiene una mayor posibilidad de reforma. La Constitución simplemente dice que las comunidades autónomas tienen autonomía tributaria, tienen un poder tributario, y dice en el marco de la Constitución y de las leyes. Y son las leyes, la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, la que delimita un poco más este poder tributario de las comunidades autónomas. Quizá la diferencia entre nuestro Estado unitario autonómico y el Estado federado de Brasil no sea tan grande, Lo que sí es cierto es que no está en la Constitución definido cómo ha de ser el sistema tributario. Apenas unos escasos límites que son sobre todo desarrollados por la ley orgánica.
Y los municipios tienen una grave crisis de suficiencia financiera. No sé si en Brasil sucede, pero en España siempre han tenido un problema de la Constitución garantiza a los municipios suficiencia financiera, suficientes recursos para realizar sus competencias. Y hay que pensar que los municipios tienen unas competencias muy amplias, todo lo que sea de interés del ente local, ¿no? Entonces, ¿cómo cubrir esto? Con transferencias, eso sí, y los impuestos propios de los municipios están muy limitados por la ley. Los municipios no tienen potestad legislativa. En España no pueden aprobar normas con rango de ley. Y por lo tanto, como el tributo... ¿No tienen competencia legislativa? No, esto me sorprendió de la Constitución brasileña. ¿Tienen potestad legislativa? Sí, sí. Esto es muy curioso. Que tenemos leyes federales, estaduales y municipales. Esto es muy curioso, porque yo leí potestad legislativa de los municipios y pensé, ¿qué significa? Para nosotros es muy curioso. La comunidad autónoma tiene un parlamento, tiene potestad legislativa. El Estado central, por supuesto, tiene las Cortes Generales, un parlamento, potestad legislativa. Pero el municipio no tiene potestad legislativa. Es muy importante porque la materia tributaria, igual que en Brasil, está sujeta a la reserva de ley. Principio de legalidad, reserva de ley. El principal problema consiste en compaginar, en hacer posible la autonomía tributaria del municipio con la reserva de ley tributaria. ¿Cómo se compagina? ¿Cómo se conjuga esto? Y la Constitución apenas dice al respecto. Es el Tribunal Constitucional el que, desde el año 81, nuestro Tribunal Constitucional Español ha empezado a dictar pronunciamientos desde el año 81, ha empezado a delimitar cómo tiene que ser esto. Y entonces el municipio tiene que someterse a lo que establece la ley, sobre todo la ley autonómica o estatal, sobre todo la ley del Estado central, que es la ley... Ellos pueden crear un tributo, mas de acuerdo con la ley. No pueden crear un tributo nuevo. No pueden crear... Há previsões para o tributo y ele simplesmente regulamenta esa previsión. Exacto. Na lei geral. La ley dice, los municipios pueden tener 5 impuestos. Que son el impuesto sobre actividades económicas, el impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Dice, estos son obligatorios. Todos los municipios tienen que exigir obligatoriamente estos impuestos. Y luego hay 2 potestativos. No más, el municipio no puede crear un impuesto nuevo que no esté contemplado en la Ley de Haciendas Locales. En materia de tasas, no sé si funciona exactamente igual, pero en materia de tasas tienen un poco más de libertad dentro de la definición de hecho imponible de la tasa que hace la ley. Un poco más de margen en materia de tasas y contribuciones especiales. Pero impuestos está muy limitado. Quando cria a taxa, por exemplo, o município cria por um decreto, por um ato infralegal, não cria por lei. Acto infralegal, ordenanza. Su nombre es ordenanza local. Es una norma de rango reglamentario. Pero el Tribunal Constitucional ha dicho una cosa muy importante. La ordenanza local es una norma que tiene una legitimidad democrática directa, porque el pleno de la corporación local es elegido democráticamente por los ciudadanos. Entonces, no es lo mismo una norma reglamentaria de un municipio, porque cuenta con esta legitimidad democrática directa, que una norma reglamentaria del Poder Ejecutivo, central o autonómico, cuando desarrolla, cuando complementa una ley. Por tanto, ha dicho, tiene que tener mayor margen la ordenanza del municipio, porque cuenta con este apoyo. El problema está en decidir cuál es ese margen. En el año 85-87 sucedió lo siguiente. Una ley estatal habilitó a los municipios en general para que fijasen libremente la alícuota, el tipo de gravamen de uno de estos impuestos municipales que te digo, ¿no? el impuesto sobre bienes inmuebles. El Tribunal Constitucional dijo, esto es inconstitucional. No puede dejar libremente que cada municipio fije el tipo de gravamen, la alícuota que desee. Tiene que haber una igualdad entre todos los españoles, principio de reserva de ley, y por tanto el Tribunal Constitucional, el legislador estatal, lo que tiene que hacer es fijar un mínimo y un máximo. Y dentro de este mínimo y este máximo, el municipio decide. Municipios que deciden el máximo
municipios que deciden un tipo intermedio, de acuerdo, pero siempre, nunca una habilitación que se llama en blanco, nunca um cheque em branco ao município. Ana, me tira uma curiosidade. Aqui no Brasil, nós vimos debatendo recentemente sobre a separação entre direito tributário e direito financeiro. Vem de uma certa tradição a separação do estudo do direito tributário de uma forma didaticamente autônoma, mas de certa forma são os contribuintes que se preocupam com a formulação e a estruturação do direito tributário, trabalhando e defendendo, estruturando toda a dogmática em torno dos direitos dos contribuintes, das garantias do contribuinte. E, por outro lado, o dinheiro entra para o Estado e não há uma dogmática, não há uma preocupação no estudo do que acontece com esse dinheiro, do que acontece com o gasto público, com a despesa pública, com os repassos orçamentários, que eu creio que são muito relevantes na Espanha. E a nossa percepção aqui hoje em dia é essa. Os nossos deputados que criam as leis tributárias, quando existe uma despesa pública, um gasto público que os interessa, eles aumentam o tributo. Quando, por algum motivo qualquer, aumenta a arrecadação tributária, porque a economia fica mais ativa, eu tenho mais dinheiro, mais arrecadação, eles gastam mais. E porque gasta mais, tem que ter mais tributo. Porque tem mais tributo, gastam mais. E sempre vai aumentando a carga tributária em função da falta de controle do gasto público. Então, o esforço que nós temos tido hoje em dia é voltado os olhos também para buscar a legalidade, o controle dos gastos públicos. Então, eu queria perguntar, na Espanha, em que esse arranjo